La balanza de pagos es un registro sistemático y detallado de todas las transacciones económicas que realiza un país con el resto del mundo durante un periodo de tiempo determinado. Su objetivo principal es proporcionar una imagen completa y estructurada de las relaciones económicas y financieras internacionales de una nación. La balanza de pagos es una herramienta fundamental para los gobiernos, las empresas y los analistas económicos, ya que brinda información crucial sobre la salud financiera y la posición externa de un país. La balanza de pagos se divide en tres categorías principales. Cuenta corriente. Registra las transacciones o bienes y servicios entre un país y el resto del mundo. Esto incluye las exportaciones e importaciones de bienes físicos como automóviles, alimentos, maquinaria, etc. Y los servicios como turismo, transporte, consultoría, etc. Además de las transacciones de bien y servicio, la cuenta corriente también incluye las transferencias unilaterales, que son pagos o ingresos sin contrapartida, como remesas de trabajadores, donaciones, etc. Un superávit en la cuenta corriente implica que un país está exportando más de lo que importa, lo que es positivo para su economía. Es déficit, por otro lado, indica lo contrario. Cuenta de capital. La cuenta de capital registra las transacciones relacionadas con la transferencia de activos no financieros entre un país y el resto del mundo. Esto incluye transferencias de activos no producidos como tierras y derechos de autor. También puede incluir transacciones excepcionales como la condonación de deudas o la adquisición de activos no producidos por parte de gobiernos extranjeros. Por otro lado está la cuenta financiera. La cuenta financiera rastrea las transacciones financieras internacionales como la inversión extranjera directa, inversión de cartera, las reservas internacionales, los préstamos y las deudas. Esta cuenta refleja cómo se financian las transacciones de la cuenta corriente y cómo se gestionan los flujos de inversión extranjera. Un superávit en la cuenta financiera indica que es un país que está trayendo inversión extranjera, mientras que un déficit puede indicar una fuga de capital. La importancia de la balanza de pagos radica en varias áreas: política económica, evaluación de riesgos, monitoreo económico y planificación estratégica. En resumen, la balanza de pagos es una herramienta esencial para comprender y gestionar las relaciones económicas internacionales de un país y su estructura en cuenta corriente. Cuenta de capital y cuenta financiera desglosa las diversas transacciones que contribuyen a esta compleja red de interacciones económicas. Las transacciones internacionales se registran en la balanza de pagos siguiendo un enfoque de partida doble, similar a lo utilizado en la contabilidad financiera. Cada transacción internacional afecta a dos cuentas de la balanza de pago en igual magnitud, pero en direcciones opuestas, lo que garantiza que la balanza de pagos siempre esté en equilibrio. Veamos cómo se registran estas transacciones y por qué es importante mantener un equilibrio entre ingresos y gastos. En el registro de transacciones tenemos como primer punto las exportaciones. Esto quiere decir que cuando un país vende bienes o servicios al extranjero, esto se registra como un ingreso en la cuenta corriente, ya que representa una entrada de divisas en la economía del país. Tenemos las importaciones. Cuando un país compra bienes o servicios del extranjero, esto se registra como un gasto en la cuenta corriente, ya que representa una salida de divisas de la economía del país, siendo así el mismo concepto de las exportaciones. Después sigue la inversión extranjera directa. Esto quiere decir que cuando una empresa extranjera invierte en activos físicos como fábricas o empresas en el país, se registra como una entrada en la cuenta financiera. Por último, tenemos la deuda extranjera. Si un país toma préstamos o emite bonos en el extranjero, se registra como una entrada en la cuenta financiera, ya que representa un ingreso de capital extranjero. La importancia de tener un equilibrio entre gastos e ingresos son las siguientes. Número 1. Estabilidad de la moneda. Mantener un equilibrio entre ingresos y gastos en la balanza de pagos es fundamental para mantener la estabilidad de la moneda nacional. Solvencia externa. Un país que acumula déficits persistentes en la balanza de pagos corre el riesgo de acumular deuda externa, lo que podría llevar a problemas de solvencia si no pueden hacer frente a los pagos de una deuda. Crecimiento sostenible. Un país que depende en exceso de las importaciones y acumula grandes déficits en la cuenta corriente puede experimentar problemas económicos a largo plazo. Y por último, inversión y desarrollo. Mantener un equilibrio en la balanza de pagos es importante para atraer inversión extranjera y financiera y proyectos de desarrollo. En resumen, el equilibrio en la balanza de pagos es crucial para garantizar la estabilidad económica y financiera de un país. Un déficit crónico en la cuenta corriente puede tener consecuencias negativas, mientras que un superávit excesivo también puede plantear desafíos al acumular grandes reservas de divisas que pueden no ser productivas. A continuación se analizan los diferentes usos de la balanza de pagos. Indicador de solidez financiera. La balanza de pagos proporciona una instantánea de las transacciones internacionales de un país, lo que permite evaluar su solidez financiera.
Número 2. Política monetaria como el tipo de cambio. La balanza de pagos influye en la política de tipo de cambio de un país. Por ejemplo, un déficit en la cuenta corriente puede llevar a una despreciación de la moneda, lo que puede ser gestionado o influenciado por las autoridades monetarias. Y reservas internacionales. Se utiliza para evaluar si un país está acumulado o perdiendo reservas internacionales, lo que puede ser importante para mantener la estabilidad del sistema financiero. Número 3. Política fiscal, ingresos y gastos gubernamentales. La información de la balanza de pagos puede ser relevante para la formación de políticas fiscales. Por ejemplo, si un país tiene un déficit crónico en la cuenta corriente, esto puede sugerir que se necesita una mayor recaudación de ingresos o una recaudación de gastos gubernamentales para evitar problemas económicos a largo plazo. Número 4. Toma de decisiones empresariales. Como exportadores e importadores, las empresas pueden utilizar la información de la balanza de pagos para evaluar oportunidades e exportación e importación. Un superávit en la cuenta corriente puede indicar un mercado favorable para la exportación, mientras que un déficit puede señalar oportunidades de importación. Y número 5. Evaluación de riesgos de inversión. Inversionistas extranjeros. Los inversionistas extranjeros utilizan la balanza de pagos para evaluar la salud financiera de un país antes de invertir. En resumen, la balanza de pagos es una herramienta multifacética que se utiliza en diversos contextos para evaluar la salud económica de un país y guiar la toma de decisiones política e económica. Proporciona información vital sobre las relaciones económicas internacionales de una nación y desempeña un papel fundamental en la formulación de políticas y estrategias tanto a nivel gubernamental como empresarial. La balanza de pagos brinda varios beneficios a nivel internacional al facilitar el comercio internacional, prevenir crisis financieras y promover la estabilidad económica. En el primer punto tenemos información para empresas. La balanza de pagos proporciona a las empresas información valiosa sobre la salud económica de los socios comerciales. Esto ayuda a las empresas a tomar decisiones informadas sobre dónde exportar e importar. Segunda instancia tenemos la política comercial. Los gobiernos utilizan la información de la balanza de pagos para diseñar políticas comerciales. Pueden identificar sectores que son competitivos a nivel internacional y promoverlos o implementar medidas correctivas si existen desequilibrios en el comercio. Y el tipo de cambio. La información de la balanza de pagos es esencial para determinar la política del tipo de cambio de un país, lo que puede influir en la competitividad de las exportaciones e importación. También nos ayuda a prevenir crisis financieras. La balanza de pagos puede funcionar como una señal de alerta temprana para identificar problemas económicos. Por ejemplo, un déficit crónico en la cuenta corriente puede ser una señal de que un país está acumulando deuda insostenible o que está experimentando desequilibrios económicos. También nos ayuda a la toma de decisiones informadas. Los inversores y prestamistas utilizan la información de la balanza de pagos para evaluar el riesgo antes de invertir o prestar dinero a un país. Por otro lado, también nos ayuda a promover la estabilidad económica como la política monetaria y fiscal. Los gobiernos y los bancos centrales utilizan información de la balanza de pagos para ajustar sus políticas económicas como las tasas de interés y los niveles de gasto público. Asimismo, promueve la cooperación internacional. La balanza de pagos a menudo se comparte y se discute entre países en foros internacionales. Esto fomenta el diálogo económico y la cooperación para abordar desequilibrios globales y promover un comercio internacional más equitativo. En conclusión, la balanza de pagos es una herramienta esencial para el funcionamiento suave de la economía global. Facilita el comercio internacional, ayuda a prevenir crisis financieras al proporcionar señales de alerta temprana y promueve la estabilidad económica al permitir que los gobiernos y los inversores tomen decisiones informadas. Además, promueve la cooperación internacional al facilitar el diálogo entre países y fortalece la confianza entre mercados internacionales.